Fundamentos de algorítmica. Recordemos que nos encontramos en el tema 5 dedicado a elementos de programación. Dentro de este tema hemos visto en la lección primera tipos de lenguajes y estilos de programación. En la lección segunda los procesos de traducción y ejecución de programas. Y en la presente lección lo que vamos a ver son unos fundamentos de algorítmica. Los contenidos de esta lección son los siguientes. Primero vamos a ver el concepto de algoritmo, posteriormente representación de algoritmos, vamos a analizar las estructuras de control que se utilizan para el desarrollo de algoritmos, el concepto de recursividad, un ejemplo de programa y por último voy a citar las fases que deben utilizarse dentro del proceso de creación de un programa. Un algoritmo consiste en una secuencia de pasos a seguir ordenados, no ambiguos y finitos que resuelven un problema. Por lo general utiliza un conjunto de datos de entrada y proporciona unos datos de salida. Se deben cumplir los siguientes requisitos. Cada paso tiene que ser ejecutable, es decir, debe poderse llevar a cabo. Los pasos a seguir tienen que estar formados por acciones bien definidas, es decir, no ambiguas, y la información contenida en cada paso debe determinar de forma única y completa las acciones a realizar. El algoritmo es un proceso que en general tiene que tener un fin, es decir, tiene que estar formado por una secuencia finita de operaciones y terminar en un tiempo finito. Los algoritmos se representan mediante programas. Como vimos en el tema 4, a un programa en ejecución se le denomina proceso. Es decir, un programa es la representación de un algoritmo, que es algo abstracto. Y sin embargo, un proceso es la ejecución del algoritmo, es decir, es algo activo. Pero antes de continuar vamos a ver un ejemplo de algoritmo. Supongamos que queremos diseñar un algoritmo para obtener el valor máximo, que vamos a llamar VM, de n números que se encuentran en el interior de una lista que vamos a llamar LDI, variando i de 1 a n. Supongamos, por ejemplo, que la lista es la que indico a continuación: 4, 0, 6, menos 5, 8, 3, menos 2, menos 7. L de 1 será 4, L de 2 0, L de 3 6 y así sucesivamente. Si analizamos en detalle la forma natural en cómo nosotros obtenemos el máximo de estos números según nos van apareciendo, tenemos lo siguiente. En primer lugar voy a poner la lista de números, en segundo lugar el valor de i, el índice de la lista y por último el número máximo. El primer número, es decir, L de 1, es 4. En este momento podemos considerar que el valor máximo es 4. A continuación consideramos el segundo número, el que aparece en segundo lugar en la lista, que es un 0. Entonces lo que hacemos es comparar el valor máximo que tenemos hasta ahora con el nuevo elemento de la lista. Como no es mayor, dejamos como valor máximo el que teníamos antes, es decir, 4. A continuación tenemos i igual a 3, el elemento de la lista es 6 y como 6 es mayor que 4, cambiamos el valor máximo a 6. Este es el valor nuevo que toma la variable VM. A continuación tenemos que considerar el elemento 4 de la lista, que es menos 5. Como menos 5 no es mayor que 6, continúa siendo el valor máximo 6. A continuación, para i igual a 5, tenemos el valor 8. Como 8 es mayor que 6, cambiamos el valor máximo por 8. Y así sucesivamente. A continuación viene 3, que al ser menor que 8 no cambia el valor máximo. A continuación menos 2, que es menor que 8 y por lo tanto no cambia ese valor máximo. Y a continuación menos 7, que es menor que 8 y por tanto no cambia el valor máximo. Es decir, que al final de analizar todos los elementos de la lista, se concluye que el valor máximo es 8. Este proceso que acabamos de hacer lo podemos poner de forma algorítmica de la siguiente manera. Aquí por comodidad he repetido el proceso que hemos seguido anteriormente. El algoritmo obtiene el valor máximo de n números que están en una lista L y el valor máximo lo vamos a llamar VM. En primer lugar hacemos i igual a 1 y damos a la variable valor máximo el valor del primer elemento. Y a continuación, mientras i es menor que n, que el número de elementos, repetimos lo siguiente. Hacemos i igual a i más 1 y en el caso de que el nuevo elemento de la lista sea mayor que VM, cambiamos el valor de VM por este elemento y tenemos el fin del algoritmo. Esta forma de describir el algoritmo se denomina pseudocódigo.
y habitualmente se utilizan los siguientes convenios. En primer lugar, al inicio incluimos un nombre identificador, que en este caso es máximo, y a continuación, entre paréntesis, incluimos los nombres de los datos que necesita el algoritmo para resolver el problema. En este caso es la lista L y el número de sus elementos n, separados ambos por comas, y separado por punto y coma la variable donde se va a guardar el resultado de ejecutar el algoritmo. Los parámetros, es decir, los valores de entrada y de salida, se suelen denominar también argumentos. En este caso, por tanto, los argumentos serían L, N y VM. Los algoritmos se pueden representar de diversas maneras. Una de ellas es la que acabamos de ver, que se denomina pseudocódigo. Es una forma de representar informalmente un algoritmo basándose en el lenguaje natural. Suele tener una estructura semejante a la de un programa, pero sin seguir reglas sintácticas estrictas. Otra forma de representar los algoritmos, y que hemos visto ya en el tema 3, cuando hemos presentado la programación de Code 2 y hemos realizado numerosos ejemplos, es por medio de organigramas o diagramas de flujo. Los organigramas son herramientas gráficas para representar algoritmos. En este tipo de representación no necesariamente se dan los detalles del funcionamiento, sino los pasos a seguir de principio a fin. Y por último, otra forma de representar los algoritmos es por medio de un programa que puede estar escrito en un lenguaje de alto nivel o de bajo nivel. Utilizamos las representaciones de pseudocódigo o de organigramas como ayuda o herramienta previa a la redacción del programa final. Vamos a ver otro ejemplo que utilizaremos con posterioridad. Se trata del algoritmo para calcular el factorial de un número entero positivo n. Recordemos que, por ejemplo, el factorial de 8 era 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 o 1. En este caso efectuamos la multiplicación y el resultado es 40.320. En general tenemos que el factorial de n será 1 por 2 por 3 y así sucesivamente, puntos suspensivos por n. Un algoritmo para realizar el factorial podría ser el siguiente. En primer lugar, la función la vamos a llamar factorial, la variable de entrada es n y el valor último del factorial va a ser fact. Primero hacemos factorial 1 y la variable i la hacemos 1. Mientras i sea menor o igual que n, cambiamos el valor del factorial por el valor acumulado hasta entonces del factorial por 1 y hacemos i igual a i más 1. Estas tres instrucciones constituyen un bucle y, como se indica al principio, se realizará para i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, etc. hasta i igual a n. Una de las formas más utilizadas para representar los algoritmos es por medio de organigramas y usualmente se utilizan para confeccionarlos los símbolos que a continuación voy a describir. Por una parte tenemos unos elementos que denominamos asignaciones y la forma de simbolizarlos dentro de los organigramas es por medio de un rectángulo tal y como se muestra en la figura. En las asignaciones lo que se hace es asignar a una variable el valor resultante de evaluar una expresión. Por otra parte tenemos las operaciones de entrada-salida que se representan por medio de un romboide tal y como se indica en la figura. Tenemos también las decisiones que implican la evaluación de una condición. Si se verifica la condición, el programa continúa por una rama y si no se verifica la condición, por otra rama. Este es el símbolo que se utiliza habitualmente. Esta forma de representación es muy incómoda porque deja muy poco espacio para escribir la condición, por lo que yo habitualmente utilizo este otro símbolo, que es un hexágono, con lo que hay más facilidad para incluir condiciones de distinto tamaño. También tenemos bucles, que hay un valor o valores de inicios y una condición. Y el bucle se ejecuta iterativamente hasta que se cumple o deja de cumplirse una determinada condición. También tenemos un símbolo para cuando llamamos a un subprograma o a una función. Es un rectángulo con dos rayas verticales en los extremos. También los organigramas deben incluir al inicio y al final unas etiquetas indicando esa situación. Y por último tenemos las conexiones. Normalmente un organigrama no cabe en una página o hay que realizarlo en partes distintas. Estas conexiones se indican mediante un círculo y dentro tienen una letra o símbolo para identificar la conexión. Estos símbolos quieren decir que esta rama del programa, que concluye en A, debe continuar en esta otra rama que se inicia con la misma etiqueta A.
Todo algoritmo se puede realizar con las siguientes tres estructuras de control. En primer lugar tenemos secuencias, en segundo lugar decisiones y por último tenemos ciclos. A continuación voy a describir brevemente estas tres estructuras de control. Las secuencias sencillamente son una serie de acciones sucesivas. Existen acciones de dos tipos. En primer lugar tenemos las asignaciones, que como he dicho anteriormente consisten en la evaluación de una expresión de tipo aritmético o lógico y el almacenamiento de su valor en una variable. Recordemos que las asignaciones en los organigramas las representamos de esta forma. Y por otra parte tenemos dentro de las secuencias entradas-salidas que permiten intercambiar información con un dispositivo externo por medio del uso de variables y que se representan en los organigramas de la forma que indico en la figura. La siguiente estructura son las decisiones, que también se denominan acciones de control de flujo. Consisten en evaluar una expresión lógica y según sus resultados se ejecutan una serie de acciones que están en uno u otro camino. En este organigrama, después de la acción 0, viene la condición. Si se cumple la condición, se realizaría acción 1 y si no se cumple la condición, acción 2. Tanto si se realizan las acciones 1 o las acciones 2, el programa continuaría por la rama que indico en la figura. Las condiciones, como hemos visto anteriormente, se representan de la forma que indico en la imagen. Las decisiones también las podemos expresar en pseudocódigo de la siguiente manera. Si se verifica la condición, hacer las acciones 1, si no, las acciones 2. Lo que se hace habitualmente es que las acciones 1, que hay que cumplir si se verifica la condición, se adentran respecto al margen izquierdo. Tradicionalmente, esta estructura se ha denominado en inglés if, then, else. Muy frecuentemente no se incluye la acción de si no, sobreentendiéndose que si no se cumple la condición hay que continuar por el paso que vaya a continuación. La tercera y última estructura que se utiliza para el diseño de algoritmos son los ciclos. Los ciclos son estructuras de control que indican la repetición de una serie de instrucciones que se denominan el cuerpo del ciclo. En esta imagen tenemos que después de ejecutarse la acción 0 se entra en un bucle. Mientras se verifica una condición se realiza la acción 1, pero en el momento que deja de verificarse la condición se sale del bucle y se sigue a continuación por la rama inferior de la figura. Hay varios tipos de ciclos. Unos ciclos se denominan iterativos, que se repiten hasta que una variable alcance un valor determinado. En los ciclos condicionales se repiten las instrucciones mientras o hasta que se verifique una determinada condición, es decir, una expresión lógica. Hay dos variantes de ciclos condicionales. Unos se denominan ciclos while y que tienen la forma mientras se verifica la condición, repetir. Se repite el segmento de programa que se incluye a continuación mientras se cumpla la condición, esa expresión lógica. Sería el caso indicado en este organigrama. Mientras se verifica la condición, se repite las acciones 1. Pero hay otra estructura que se llama ciclo until, que consiste en repetir las acciones hasta que se verifica una condición. Vamos a aplicar estos conceptos a un ejemplo. Supongamos que, como antes, tenemos una lista L de n números y ahora deseamos averiguar las posiciones, es decir, los valores de i, donde existan valores igual a 0. Esto lo podríamos hacer por medio de una estructura repetitiva de la siguiente manera. Para i 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, repetir. Si L de i es 0, escribir i. Como vemos, si el elemento incluido en la lista es 0, escribimos la posición donde se encuentra ese valor. Como vemos, este organigrama no muestra explícitamente el lugar ni la forma de cómo se van incrementando los valores de i, y decimos que tiene un gran contenido semántico. El organigrama correspondiente a esta estructura repetitiva sería el siguiente. Tenemos el inicio del lazo, donde indicamos el valor inicial de la variable i y el valor último. Aquí imponemos la condición de comprobar si L de i es igual a 0. Caso de que así sea, escribimos sí, y caso de que no, volvemos al inicio del lazo. Cuando acaban de ejecutarse todas las iteraciones, pasa a continuación a la rama que se inicia en el punto de conexión B. Este mismo algoritmo se puede representar de muy diversas formas, como las siguientes. Tenemos dos formas de representación con la estructura while y otras dos formas utilizando la estructura until.
Aquí el algoritmo sería: primero hacemos i igual a 0 y mientras i sea menor que n, repetir i igual a i más 1. Si l de i igual a 0, escribir i, y si no, continuamos. Una forma de expresar este algoritmo mediante un organigrama es la siguiente: igual a 0, y si i es menor que n, hacemos i más 1, comprobamos si l de i es 0, si no, vamos al principio, y si no, escribimos i. Y caso de que no se verifique la condición, salimos del bucle a continuar el programa. Como vemos, salimos del ciclo cuando deja de cumplirse la condición, que es la característica de las estructuras while. También podemos describir el algoritmo de la forma que indico en la imagen. En este caso, inicializamos la variable i a 1 en lugar de a 0. Mientras i sea menor o igual que n, repetimos. Si l de i es igual a 0, escribimos i y hacemos i igual a i más 1. La forma de expresar este algoritmo por medio de un organigrama es el siguiente. Como vemos, inicializamos igual a 1 y salimos del lazo cuando i es menor o igual que n. También es una estructura while, ya que salimos del lazo cuando deja de cumplirse una determinada condición. Observamos que en este primer caso la comprobación de si salimos del bucle se hace al principio del lazo, mientras en este caso la comprobación si salimos del bucle la hacemos al final del lazo. También podemos expresar este algoritmo mediante la estructura until, que recordemos que era repetir una serie de acciones, en este caso estas dos líneas de aquí, hasta que se verifique una condición, que en este caso es que i sea igual a n. La forma de expresar este algoritmo mediante un organigrama es la siguiente. Tenemos igual a 0, comprobamos si es igual a n. Si igual a n, salimos del bucle, y si no, sumamos 1, etc. Entonces el bucle se va repitiendo para igual a 0, igual a 1, igual a 2, etc. Y cuando llega a n, pues se sale del bucle. Podemos observar que en este caso, al ser un ciclo until, salimos del bucle en el momento que se cumple la condición. Pero también podemos expresar este algoritmo dando ahí como valor inicial 1 en lugar de 0. El algoritmo sería repetir hasta que i sea mayor que n, en lugar de igual a n, en este caso va a ser igual a mayor que n. Si l de i igual a 0, escribir e i igual a i más 1. Este algoritmo en forma de organigrama es el que se muestra a continuación. Observamos que en el caso anterior la comprobación para salir del lazo se realiza al principio. Sin embargo, en este caso, la comprobación para salir del bucle se realiza al final del mismo. Como resumen de los constructores para describir un algoritmo que acabamos de ver, tenemos la siguiente tabla. Hay secuencias con asignaciones y acciones de entrada-salida. Luego tenemos decisiones con la estructura si condición acción 1, sin acción 2. Y por último tenemos ciclos repetitivos con la estructura para i igual a un valor inicial hasta un valor final, repetir una determinada acción o conjunto de acciones. Luego tenemos los ciclos condicionales, que son ciclos while, con la estructura mientras se verifica una condición, repetir una serie de acciones, y ciclos until, que consisten en repetir las acciones hasta que se verifique una determinada condición. Tanto en los ciclos repetitivos como condicionales, la comprobación del final del ciclo la podemos hacer al inicio del mismo o al final del mismo. A continuación, y para mejor entender todo lo que acabo de decir, vamos a ver un ejemplo de un programa en C++ para la resolución de una ecuación de segundo grado. Se trata de obtener las raíces, es decir, las soluciones de una ecuación de segundo grado, ax2 más bx más c igual a 0, siendo los coeficientes a, b y c números enteros. Si utilizamos un lenguaje de tipo imperativo, hay que conocer el procedimiento concreto para resolver la ecuación de segundo grado y detallarlo dentro del algoritmo. Para solucionar el problema, sabemos que las soluciones de la ecuación vienen dadas por la siguiente expresión. Hay dos soluciones, una x1, que es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a, donde radicando de esta raíz va a ser b cuadrado menos 4ac, y x2 es menos b menos raíz cuadrada de radicando partido por 2a. Pero además, el programador debe prever casos como cuando a es igual a 0 o cuando el radicando sea negativo, en cuyo caso no hay raíces reales. Si a es igual a 0, nos va a quedar una indeterminación. Un valor dividido por 0 nos va a quedar un valor indeterminado. Entonces, esa situación la debe prever el programador para que el algoritmo y el programa funcione adecuadamente. Un posible organigrama
de este algoritmo es el siguiente. Tenemos el inicio del programa y a continuación solicitamos al usuario los valores de los coeficientes A, B y C. Si A es distinto de 0, se va a ejecutar esta rama. Y si A es igual a 0, se ejecutará esta rama. Recordemos que si A es igual a 0, las dos raíces son iguales y son sencillamente menos C partido por B. Y a continuación mostramos el resultado x1 a través de la salida correspondiente. Y en este caso ha concluido el programa. Por otra parte, si A es distinto de 0, calculamos el valor del radicando. B cuadrado menos 4AC. Si el radicando es mayor o igual que 0, seguimos esta rama de aquí. En el caso de que sea menor que 0, damos como respuesta del programa un texto indicando que no hay raíces reales. Aquí podríamos incluir todo el proceso para calcular las raíces complejas, pero no lo he incluido por simplificar esta explicación. En el caso de que el radicando sea mayor o igual que 0, calculamos las dos raíces x1 y x2. Y por último, por el dispositivo de salida, mostramos los resultados del programa, que son los valores de x1 y x2, por el dispositivo de salida. El programa en C que describe este algoritmo lo tienen en la parte derecha de la imagen. En primer lugar hay un comentario, programa en C++ para resolver una ecuación de segundo grado. A continuación se indican que hay que incluir determinadas bibliotecas del compilador de C, ya que incluimos algunas funciones, por ejemplo, la de obtener la raíz cuadrada, que se incluyen dentro de estas bibliotecas, y a continuación viene el programa. Se definen como enteras las variables A, B y C, y a continuación se definen las variables x1, x2 y el radicando como números reales en doble precisión. Esta sería la sentencia de salida que visualiza en la pantalla el texto introduzca los coeficientes de la ecuación. En esta sentencia se captan del teclado los valores de A, B y C dados por el usuario y aquí se toma la primera decisión. Si A es distinto de 0, se realiza esta parte del programa y si no es 0, se realiza esta parte del programa. En el caso de que A sea distinta de 0, es decir, nos metemos por esta rama de aquí, en primer lugar se calcula el radicando, que lo tenemos aquí, y entramos en otra decisión. Si el radicando es mayor o igual que 0, estamos aquí, obtenemos el valor de x1 y el valor de x2 y damos por el dispositivo de salida el valor de x1 y el valor de x2. Caso de que el radicando no sea mayor o igual a 0, tenemos la rama de que no hay raíces reales. Incluimos una sentencia que lo que hace es visualizar por el dispositivo de salida el texto no tiene solución real. En el caso de que A no fuese distinto de 0, lo que tenemos es esta rama que se implementa con estas dos sentencias. Primero se calcula el valor de x1 como menos c partido por b y a continuación en la salida se proporciona el texto solución única y se da el valor de la variable. Y con esto concluye este programa. Concepto de recursividad. Un algoritmo es recursivo cuando aparece en la definición de él mismo. Es decir, se llama a sí mismo para resolver una parte del mismo. Un problema se puede resolver siempre de dos formas, utilizando ciclos, es decir, iterativamente o recursivamente. Los inconvenientes de los algoritmos recursivos son que, aunque informáticamente son muy elegantes, la pila de retornos de sus rutinas puede crecer de forma difícil de controlar. Cada vez que el algoritmo se llama a sí mismo, se almacena en la pila de retornos la dirección desde donde se llama. Y por otra parte, el tiempo de ejecución se incrementa mucho, siendo difícil de predecir. Téngase en cuenta que las instrucciones de llamadas a sus rutinas consumen gran cantidad de tiempo. Y por tanto, los algoritmos recursivos no son recomendables fundamentalmente en sistemas para tiempo real. Como ejemplo de algoritmo recursivo, vamos a ver un ejemplo tradicional, como es el del cálculo del factorial de un número entero. Aquí, en esta parte de la imagen, he puesto el algoritmo del factorial de un número visto anteriormente que se realiza mediante un ciclo. El algoritmo del factorial realizado recursivamente sería el siguiente. Factorial de n. Si n es igual a 0, factorial es igual a 1. Si no, el factorial es n por factorial de n menos 1 y retorno. Como pueden apreciar, para calcular el factorial de n se utiliza la misma función factorial, pero ahora de el número n-1. En otras palabras, el propio programa factorial se llama a sí mismo, utilizando como argumento de entrada n-1. Esto lo podemos comprender mejor
analizando un ejemplo. Supongamos que deseamos calcular el factorial de 3. Entonces, al ejecutarse la función, como n es igual a 3, se llama a factorial de 2. Al ejecutarse factorial de 2, como en este caso n va a ser 2, se va a llamar a factorial de 1. Y al ejecutarse factorial de 1, como n es igual a 1, se va a llamar a factorial de 0. En el momento que se llama factorial de 0, como ya n es igual a 0, factorial se hace igual a 1 y se produce el retorno a factorial de 1. Entonces ahora se multiplica 1 por el factorial de 0 y se retorna a factorial de 2. Al retornar a factorial de 2 se hace factorial igual a 2 por el factorial de n menos 1 y se retorna a factorial de 3. En este caso se hace factorial igual a 3 por el factorial de 2, es decir, igual a 6, y concluye el algoritmo. Vamos a concluir esta lección describiendo brevemente las etapas que se suelen seguir durante el proceso de creación de un programa. Estas son las siguientes. Primero tenemos el planteamiento del problema, a continuación el análisis del mismo, le sigue el diseño del algoritmo, a continuación se realiza la implementación del mismo, prueba, optimización y documentación. El planteamiento del problema supone el conocimiento al detalle del problema, haciendo un planteamiento minucioso del mismo. En otras palabras, antes de desarrollar el programa, tenemos que conocer con detalle lo que queremos hacer. Con el análisis del problema se exploran distintas alternativas para solucionar el mismo. Es muy importante determinar los datos que se necesitan y cómo debe ser la salida. También se determina el formato más adecuado para representarlos. Caso de que no se escogiese una representación adecuada, el algoritmo no sería bueno. La siguiente etapa consiste en el diseño del algoritmo que resuelve el problema. Existen dos posibilidades. Una de diseño descendente, que consiste en empezar a trabajar a nivel muy general, muy abstracto, para dividir el problema en partes más sencillas y concretas. Este proceso se va repitiendo hasta llegar a problemas suficientemente simples como para resolverlos directamente. Posteriormente se encajan de forma adecuada las distintas partes del mismo. El diseño ascendente, por el contrario, actúa de forma inversa. Se parte de elementos o módulos físicos concretos y a partir de ellos, ensamblándolos en pasos sucesivos de mayor complejidad, se obtiene el sistema en su mayor nivel de abstracción. La siguiente etapa es la de implementación del algoritmo, que consiste en representar el algoritmo en un lenguaje de programación adecuado y traducir el programa al código máquina y, por último, ejecutarlo. Hay que hacer constar que tanto en esta etapa de implementación como la de diseño se pueden utilizar como herramientas que facilitan las mismas u organigramas o pseudocódigo. La etapa siguiente es la de prueba. En ella se depura y prueba exhaustivamente el programa. Se trata de comprobar si el programa es eficiente y que funciona correctamente. En definitiva, se trata de encontrar técnicas efectivas que lleven a cabo la verificación del programa. Un programa se puede probar haciendo un seguimiento del mismo, dando unos datos de entrada y comprobando instrucción a instrucción si se van generando valores correctos. Esto se puede hacer introduciendo durante la prueba variables de control que se suelen denominar centinelas o con programas especiales denominados depuradores. Sin embargo, de esta forma solo sabemos que el programa funciona correctamente en esos casos, con los datos de prueba seleccionados. Hay que hacer constar que para probar bien un programa es conveniente comprobarlo no solo con datos reales, sino con otros datos que el usuario equivocado pueda poner. Concretamente, en el programa que hemos desarrollado anteriormente para la resolución de una ecuación de segundo grado, incluimos la condición de que los coeficientes de la ecuación fuesen números enteros. Para probar el programa, convendría también ver su reacción si el usuario por error introduce coeficientes que no son enteros o incluso otro tipo de entradas que no fuesen números. A continuación tenemos la fase de optimización. Se trata de buscar otro algoritmo que resuelva mejor el problema o en reemplazar partes del programa por otras más eficientes. En general hay un compromiso entre ocupación de memoria y tiempo de ejecución. Usualmente la eficiencia se mide precisamente con estos parámetros.
la ocupación de memoria durante la ejecución del programa y el tiempo de ejecución del mismo. Por último está la fase de documentación. Es fundamental documentar adecuadamente el programa previendo ulteriores modificaciones por los propios programadores u otros usuarios. Si la documentación no es correcta, las actualizaciones del programa o la realización de nuevas versiones se complica considerablemente. Resumen y conclusiones. En esta lección hemos presentado conocimientos elementales de algorítmica. Concretamente, hemos visto el concepto de algoritmo, cómo se representan los algoritmos utilizando pseudocódigo, organigramas o lenguajes de programación. También hemos visto las estructuras de control, que son secuencias, decisiones o ciclos iterativos. Y brevemente hemos visto el concepto de recursividad, que es muy elegante, pero peligroso dependiendo del tipo de aplicaciones. También hemos visto un pequeño ejemplo de programa para resolver ecuaciones de segundo grado con coeficientes enteros. Y por último, hemos descrito las etapas que se siguen durante el proceso de creación de un programa, que son planteamiento del problema, análisis del problema, diseño del algoritmo, implementación del algoritmo, prueba, optimización y documentación. Y con esto concluyo esta lección con la esperanza de que la hayan encontrado entretenida e instructiva. Muchas gracias por su atención.